Menem en diciembre del 97, con un consenso mayoritario de ambas cámaras, tanto de diputados como de senadores. Es una ley de debate prolongado con todos los actores del sistema judicial. En ese momento yo era el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados y Elisa Carrió era la vicepresidente. Y en la comisión había actores y figuras de mucho prestigio: Federico Storani, Melchor Cruchaga. Estaba el padre del actual ministro de Justicia, Carlos Soria, Juan Octavio Gauna, que fue Procurador General de la Nación. Perdón, repito, la Asamblea Legislativa que reformó la Constitución, ¿no? No, estoy hablando de la ley del Consejo de la Magistratura, perdón. Que determinó el número de 20 en un debate amplio, prolongado, y que modificó incluso una media sanción que venía del Senado con un contenido muy dirigido desde el punto de vista de la política hacia, digamos, a favor del gobierno de Carlos Menem. El debate en el Congreso fue mucho más horizontal y dio como resultado una integración de 20 miembros con el presidente de la Corte a la cabeza del Consejo. Se logró un equilibrio, como fija la Constitución, porque la Constitución se lavó las manos. Podría haber dicho, mire, el Consejo se forma por 9 miembros, o por 12. 3 del sector académico, 3 del legislativo. No, la Constitución pidió equilibrio. Dijo equilibrio, proporcionalidad, y le delegó el debate al Congreso. En el 97 la Cámara de Diputados hizo una tarea importante y determinó que el Senado, que había votado la media sanción, ratificara con un voto unánime. Así que la ley tiene por parte del Congreso Nacional y la integración un equilibrio de todos los estamentos del sistema judicial. La ley que después fue modificada en 2006. En el 2006 se modifica, y lo que debemos decir es que indudablemente este recurso ante la Corte llevó un tiempo excesivamente prolongado. Totalmente. Diríamos que 16 años, casi 17, por parte de la Corte casi convalida la vigencia de una ley. A ver si entiendo, Miguel. Lo que usted dice es que lo que digo es la realidad. No, ya sé, pero lo que usted dice es que se tardó mucho. La inconstitucionalidad estaba fundada en el año 2006 por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué se esperó mucho? Bueno, son decisiones de la Corte, así como la Corte en su momento, cuando asume Macri, considera oportuno y conveniente dictar el fallo que vos mencionaste, el fallo que le reconoce el 15% a la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis. Porque la Corte la usó políticamente, esta causa la tuvo igual que los jueces, bueno, la esconden y la usan políticamente. Ahora, 16 años es un tiempo... Eso es real. Ahora, Miguel, pero de todas maneras, es buena, es fuerte. Es una decisión que hay que respetar, no hay otro tribunal de instancia superior a la Corte. Es un tema de derecho interno que la Corte resolvió y que determinó la inconstitucionalidad de la ley del 2006. Y pone en vigencia, después de un plazo que le dio al Congreso. El Congreso, incluso la Cámara de Diputados, podría haber solicitado una prórroga, estando en tratamiento la ley. Eso lo dijo Carlos Paña. Bueno, podría haberlo hecho, no lo hicieron. ¿Y por qué cree, Miguel? El mismo Martínez, que recién mencionaba, Germán Martínez, el presidente del que reemplazó del Frente de Todos, a Máximo Kirchner, dijo que no daban los resultados, no tenían los números. Hoy no tienen la mayoría para poder llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza. Y esto fue lo que determinó que no pudieran votar la media sanción del Senado. Claro. Indudablemente que el Congreso siempre tiene la facultad de volver a dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Esta ley de la década del 90 originaria es una ley equilibrada. Luego se votó la reforma del 2006 para quitar la presencia fundamentalmente del presidente de la Corte, de la ley del Consejo, y darle más volumen a la representación política. Ahora, ese fue el motivo del cambio. Miguel, le quiero, a ver, recién a Luis acaba de decir algo, porque también estamos hablando de esto esta noche. ¿Por qué no se le puede poner límites a esta mujer, no? Pero déjeme terminar. Sí. Usted una vez dijo algo que a mí me impresionó mucho, es un poco políticamente incorrecto lo que le voy a decir y se lo digo con respeto. Dijo algo así como que cuando usted estaba dentro de ese sistema, sentía que le habían expropiado el cerebro, las ideas o algo así. No, no dije eso. Bueno, no, fue Tampoco algo me parecido. considero un
un tarado de Fue decir cosas que me parecido. autorizó. No me subestime. No, a la edad eso que se lo tengo, digo con respeto, no, Laura, no, pero que yo lo te respeto, respeto. yo te respeto. No, yo también. Y No, no, pero y está no me bien. subestimen la inteligencia. No, pero es que usted dijo eso. No, yo no dije Pero eso, Laura. a ver qué. Yo no dije claro. eso. Yo interpreto lo Yo que dije dice claramente que cuando termina el periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el proceso que va del 2016 al 2019, empiezo a construir con otros compañeros Alternativa Federal y recupero la individualidad, la decisión individual. Okay. Estaba libre de las ataduras que me determinaba el rol de presidente del bloque del Senado. Pero había bueno, concluido una etapa política en mi vida, había cerrado una tarea y dije, bueno, a partir de ahora me puse a trabajar. ¿Pero qué genera Cristina? Claro, esta es la pregunta. Que hace que gente libre Como e Massat, inteligente como inteligente. Miguel Pichetto No. y tantos otros, ¿no? Saquémoslo a Pichetto. Yo soy un hombre de partido. No, claro, He sido primero un hombre de es una guerra partido. Eso es verdad. Y estuve con Menem, estuve con Duhalde, estuve con Néstor Kirchner y también estuve con la... Así que lo que hice en mi vida está claro y lo hice. Pero tiene algo, Cristina, que les come la cabeza. A mí no me come la cabeza. Yo te estoy ratificando, Está bien, te está estoy bien. ratificando. Y he tenido debates con ella en el marco del Senado, Sí. de mucho contenido, y estoy ratificándote que el fallo de la Corte está para ser cumplido. Tardó mucho, pero está para ser cumplido. Totalmente. Tardaron 16 años, pero decidieron, y no hay ninguna tribunal que pueda revisar ese fallo. Ahora, pero hay que cumplirlo. Y el rol y el lugar es de la minoría, como dijo acá Juan Manuel López. No es de Roxana. es de la decisión de la minoría radical que eligió a la chica Roxana Reyes. la diputada Roxana Reyes, y es de la minoría en el Senado que acaba de elegir a Luis Juez. Ahora, lo que podemos hablar es de política. Ahora vamos a hablar de política, pero yo quería mostrarle esto. Luis Juez, en este contexto, dice... y creo que también la coalición cívica dice, yo le voy a iniciar una causa penal. Si a mí no me sientan como corresponde, le voy a iniciar una causa penal a los que quieran evitar esto. ¿Tenés lo de Luis Juez? ¿Sí? A ver, vamos. Corresponde a la oposición ocupar esos lugares en el Consejo de la Magistratura. Que quede claro. Y aunque parezca redundante, no es una interpretación que Sergio Massa y Cristina Kirchner pueden hacer del tema. Tienen que limitarse, como dice la ley, a comunicarle al presidente del Consejo de la Magistratura quiénes son los diputados y los senadores propuestos para ese lugar. Esto tiene que quedar claro, porque si no pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Estamos respetando la institucionalidad y pidiéndole a la máxima autoridad de los cuerpos parlamentarios que cumplan con la ley. Y también lo voy a decir a título personal porque no lo he hablado. Yo soy un tipo del derecho y todo tiene un límite. Y lo quiero repetir y reiterar acá. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. ¿Está bien o está mal? Bueno, es una decisión de Luis Juez. Es indudable, como dijo acá también el diputado López, de que hay distintas alternativas. Algunas que indudablemente pueden pasar a resolver directamente la Corte en términos de convocar a los diputados de la minoría a jurar ante el Pleno del Consejo de la Magistratura, supliendo la voluntad del Parlamento, si eso no se concreta, porque si el Parlamento se alza contra la Corte, puede haber una presentación ante el máximo tribunal para que tome el juramento y haga efectiva la integración. ¿Eso se puede? Bueno, es un camino. Ahora, es un camino que seguramente Juan Manuel están trabajando y estudiando. Ahora, hablemos de esto lo estoy planteando. Hablemos de política, Miguel. ¿Cómo se le pone límite? Porque yo comprendo... No, pero de esto... es una invitación. No se hay tantos temas en política que... esto es un tema importante. Reconozco que es de gran trascendencia. Ahora, hay otros temas que se las traen. Hablemos de lo que acaba de presentar el ministro Guzmán. A ver, después de 6.7 de inflación, acaba de presentar un proyecto para capturar la renta ¿cómo es? Inesperada. Capturar es la palabra que usó. Le agrego algo. Hoy en el Senado, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se habló de este blanqueo encubierto, ahí también, cuando veíamos esa renta inesperada en los videos, en realidad el impuesto sobre esa renta inesperada está en el blanqueo encubierto, porque vos pagando una tasa del 20% liberás
todos esos fondos obtenidos de la corrupción, del lavado de activos, del narcotráfico, y ellos pagan el 20% y no tienen decomiso definitivo, no le decomisan el 100% de los bienes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Claro, porque cuando vos tenés delitos económicos graves como son la corrupción, el lavado, el narcotráfico, las armas, vos te condenan y automáticamente toda la ganancia generada por esos ilícitos te lo tienen que decomisar, te lo sacan y va al Estado, ¿no? Ahora, con este proyecto de blanqueo que hoy hablábamos en el Senado, lo que están haciendo es permitiéndote pagar una alícuota de 20% y te quedas con el 80% que generaste ilícito. Claro, Jimena está hablando del proyecto que se presentó. El blanqueo, el fondo para pagar al Fondo Monetario Internacional. Para armar al Fondo Monetario Internacional, y Miguel estaba hablando del proyecto de la renta inesperada, que todavía no está armado en realidad, ¿no? A ver, lo que digo es que esto es una nueva vuelta de tuerca sobre los sectores que producen y trabajan. Es un nuevo impuesto a la riqueza, digamos, con otro nombre. No tienen una idea, no quiero decir una mala palabra, porque ahora está de moda, no voy a decirla. Bueno. Dígala. Empieza con P, pero la dejo ahí. Lo que quiero decir es que no tienen una idea para decir, bueno, vamos a ver si enfocamos la economía para tratar de hacer un plan de estabilización, para ver cómo... No, las únicas medidas que tienen es intervención en la cadena de precios, control de góndolas, limitación a las exportaciones. Perdón, Miguel, no tienen la fortaleza política para presentar un plan de estabilización tampoco. A ver. Pero nunca tuvimos un plan económico. No, eso es cierto, pero hoy Guzmán podría presentar un plan de estabilización. Alberto Fernández podría presentar. Podría haberlo hecho en el primer año. Sí. En el primer año estuvimos todo el año de cuarentena. Este es el problema, el veneno que tenemos incorporado en la sociedad, es la destrucción masiva de la cuarentena interminable. ¿Veneno? Sí, es un veneno eso, porque ha destruido trabajo, empleo, empresas, pymes, ha producido indudablemente un impacto sobre la economía argentina. Y ahora venimos, y ahí no hay pérdidas en el sector económico, empresario, productivo, el 2020. Donde lo único que hicimos fue emitir, dándole a la máquina e inventar cosas para prolongar la cuarentena de manera interminable. ¿Y esto qué va a provocar en la economía? Esto es una vuelta más para que paguen los que están pagando. Es cazar en el zoológico en términos impositivos. ¿Quiénes son los que van a tener que pagar? Los mismos que pagaron el impuesto a la riqueza. Son los empresarios del petróleo, los sectores productivos agropecuarios, son los activos, los que tienen activos. Miguel, los que tienen una renta, los que exportan y los que importan para producir en Argentina. Esos son los que van a... 1.000 millones de pesos por año, que es hasta donde llega, son 5 millones de dólares, ¿no? Una pyme, más o menos, ¿no? Una pyme más o menos, ¿no? Espectacular, lo tiene que pagar, no los grandes grupos, ¿no? Te quiero decir que, sí, también los grandes grupos. No, obviamente que también, ¿no? Lo que te quiero decir es que no tienen ninguna imaginación. Cuando vos veías el escenario, era un escenario casi... fúnebre, la presentación de ayer. Terrible. No había ningún optimismo respecto a la visión económica del señor Guzmán. Y ahora estaba escuchando un corresponsal de este medio, muy interesante, Rafael no sé cuánto. No, Rafael... el Rafa le decía a la periodista, donde él hacía casi una apología de Guzmán y decía que él iba para poder calibrar... ¿Está bien? No, a ver... ¿Tiene opinión? Las opiniones son libres. Son libres, claro, y valen. Él iba a calibrar, Guzmán iba a calibrar, recalibrar. El plan con el fondo. El plan con el fondo. Hace menos de 15 días que con eso votó. Antes de arrancar, va a recalibrar. ¿Sabés lo que dijo? Además, interesante, que la guerra ha cambiado todas las variables. Ahora tenemos el argumento de la guerra. La guerra tiene un impacto sobre el rubro energético y fundamentalmente sobre el gas, porque Argentina va a tener que importar gas. En los meses de julio y de agosto, los meses más duros, vamos a necesitar gas y vamos a tener que importar gas. Y lo consigue, ¿no? Sí lo consigue. Bueno, ha habido una compra por el doble a Bolivia del excedente que puede tener Brasil. Sí. Igual, déjame tirarte un dato, Luis. Sí. Las comercializadoras de gas le están avisando a las grandes industrias, mandándole comunicados, diciéndole no nos comprometemos a venderles gas en el invierno. Pero bueno, el argumento entonces que se utilizaba este corresponsal de guerra que tienen en Washington, esperando la llegada del brillante ministro pasante de Stiglitz,
en Washington, decía que iba a recalibrar la economía y tratar de lograr un acuerdo. Y era ojo, importante la guerra, porque la guerra cambió todas las variables en Argentina. La verdad que lo que no cambia, ninguna variable son las decisiones que toma el gobierno, Luis. O sea, no nos vendan. Ahora, ¿qué están buscando? Que no nos vendan fruta, ¿en qué sentido? Yo quiero hacer el razonamiento para... No, también. ¿Está bien? Yo creo que el corresponsal está equivocado, o es una voz que va en línea con el pensamiento de Guzmán. Bueno, pero dejemos el corresponsal. Es un gran periodista. No, es un buen periodista. Bueno, no importa. Se defenderá solo, Rafael, tiene mucha experiencia. Ahora, No, yo lo que te digo es que no soy estúpido. Sí, está bien. Y miro los medios, analizo mucho los medios. Pero es que está llamando Macri por la cucaracha. Parece que van a vender las acciones. Cuando te venden fruta, no me la compro. ¿Está claro? Miguel, pero ahora, ¿te parece que Guzmán, Alberto, al final de cuentas, lo único que están haciendo es congraciarse con Cristina? Porque este nuevo IFE, digamos, este plan platita es congraciarse con Cristina. Lo que Cristina le pedía. Hoy alguien cercano a Guzmán me decía, el año pasado el kirchnerismo nos echaba en cara de que habíamos ahorrado más y que podríamos haber gastado más. Perdón, y con esto estamos mostrando que gastamos que más. se dejen de bromar con la interna. A Guzmán no le perdona haber hecho algunas restricciones en el periodo electoral. Eso es imperdonable. Ellos creen que si hubieran puesto más plata hubieran sido competitivos. Lo que no se dan cuenta que la visión de la Argentina y los actores de los sectores medios que piensan también le han dicho que no a este modelo y a esta propuesta, este esquema de meter impuestos para sostener el esquema planero, el mundo planero, el mundo de los movimientos sociales, los gerentes que administran los fondos, Grabois rezando con el Papa. Esto está terminado. Le pregunto como analista político que también es, porque es un analista político, ¿cómo sigue esto hasta el 2023? Yo veo dificultades, muchas dificultades. Incluso creo que hay una crisis en el gobierno que no se puede, en algún momento tiene que resolverse. En términos, digamos, de tiempo, yo creo que en los próximos 60, 90 días tiene que haber una resolución a la crisis política que tiene el gobierno. ¿De qué manera? De alguna manera. ¿Los dos no pueden seguir así un año y medio? Seguir pueden seguir, pero indudablemente el proceso político es altamente desgastante. Lo que digo es que a lo mejor se dirime con una claudicación y una toma de decisión del gabinete, de cambio de gabinete. Claro. ¿Claudicación? ¿Cómo? ¿Qué significa claudicación? ¿De quién? El presidente tiene que ceder ministros. Hay ministros que indudablemente ya no están siendo aceptados por el sector del kirchnerismo. Es tan obvio eso, está en todos los medios. Bueno, esa sería una... No, está bien, le digo. No, ¿está enojado? No estoy enojado. Lo que te quiero contar es lo que vi hoy a la mañana. Yo me levanto a la mañana y prendo la... Y vamos a volver con el tema. Pero Miguel, ¿qué pasa con el resto del peronismo? ¿Qué pasa con el resto del peronismo? ¿Qué pasa con el resto del peronismo? Porque acá la verdad es que Alberto dice, yo no cedo ministros, se saca la foto con Moyano, se saca la foto con los gobernadores y en algún punto dice, al final del día no estoy yo solo. Y hoy a la tarde firmó un apoyo económico para formación y preparación de choferes del gremio de camioneros. Por eso digo, pero el resto del peronismo está apoyando a Alberto. Pero déjame que no nos tira acá, que parece que estamos... ¿Y qué significaría eso? Parece el Turco Asís. No, lo que digo es que hay un comentario muy bueno de Zuleta hoy, dice, tener la caja... ¿Zuleta piensa bien? ¿Lo bancamos, Zuleta? Lo que dice Zuleta es que tener la caja es bueno, pero perder elecciones con la caja es muy malo. Tienen la caja y perdieron elecciones igual. Bueno, está bien. Eso lo comentó hoy en una radio. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que Cristina... Yo creo que es muy compleja la relación. Desde mi punto de vista personal y desde el primer momento que se diseñó la fórmula, dije y sostuve en el marco de la campaña que la fórmula era una anomalía, que el poder residía en la figura de la vicepresidenta, que era la que tenía el núcleo más fuerte y más poderoso y que además había aglutinado también poder en ambas cámaras. Era muy claro el tema y que iba a ser muy dificultoso
el ejercicio del gobierno. El ejercicio del poder por parte del presidente. Y del gobierno. Bueno, pero ahora no está en un punto porque el problema político que tiene el gobierno tiene que ver con las incertidumbres y las certezas. Las certezas te ayudan a mejorar el plano económico. La incertidumbre de este gobierno y las indefiniciones del gobierno en términos del poder agigantan los problemas económicos. Ahora, la falta de confianza, el elemento confianza. Ahora, pero usted es puso central un plazo recién, 60 días, 90 días. Creo que en algún espacio va a tener que haber algún acuerdo o alguna decisión que defina claramente el rumbo de aquí hasta el final. Pero usted entiende que se está acelerando la crisis política y económica, eso sí. Pero sin duda, sin duda. Que no, que el el gobierno no tiene ninguna idea. El ministro, después del 6.7 de inflación... Qué bárbaro eso. La más alta de los últimos 20 años. Qué bárbaro. Indudablemente que en cualquier país normal... Es verdad. Tenía que presentar la renuncia e irse. Pero el 4 es el altísimo. Claro, el 4.7 es altísimo. Pero y además, paralelamente, están creciendo. Esto es un fenómeno que hay que darle la derecha a Pichetto, que fue uno de los primeros que lo dijo. Están creciendo los gerentes de la pobreza. Sí. Es una cosa que a mí me parece increíble, Pichetto, y que yo no sé si la gente lo tiene naturalizado. Pérsico, Grabois, están de los dos lados del mostrador, bueno, van a la campo. Grabois maneja recursos importantes en términos también de construcción de barrios digamos, de emergencia, dinero. Son miles de millones, ¿no? Sí, hay una ley que votamos también en la época de Macri. En el gobierno de Macri había muchas almas buenas también y sensibles. Almas bellas, como él diría, hoy está especialmente picante. Hoy está sacudida. En cualquier momento nos raspa a nosotros también. Que bregaban para que Grabois tuviera esa ley, que era la ley de... Digamos, la ley de Villa se le llamó, que decían que el Papa también lo alentaba del Vaticano. Sí. ¿Y? El Papa nunca lo sacó del dicasterio, nunca lo sacó del gabinete. Es el dicasterio? Es el gabinete de laicos que tiene el Papa. Y siempre convalida... A ver, un momentito, ¿Grabois es ministro del Papa? Sí. Es funcionario del Vaticano. Es un funcionario del Vaticano en el dicasterio, la estructura ministerial de... Pero Miguel, ¿es ministro? Funciona como ministro. Sí. Y además nunca fue desmentido por los sectores de la Iglesia. Y siempre han convalidado las acciones en la calle. El otro día hay un hecho muy significativo por parte del señor Grabois. Abandona el lugar de contención del gobierno. El gobierno es el que maneja los recursos. Vos tenés que seguir ahí la ruta del dinero. Usted siempre me dice eso, que lo bancan por la guita. Los movimientos sociales tienen un reporte directamente con puerta contigua con el presidente. Está el señor Pérsico y Navarro, que son el ariete fundamental del control sobre los movimientos sociales. Ariete también me puse. Ariete, sí. Y el señor Grabois se separa y va a la 9 de julio a encontrarse con los movimientos duros de la izquierda argentina. Con el MST, Beligoy, todos los muchachos del ala del polo obrero de la izquierda que quieren hacer... Son ejércitos revolucionarios. Porque no había estado en otros acampes, en otros disidentes al gobierno. Por eso. ¿Y qué significa? Significa que hay un corrimiento. Y hay un corrimiento en términos de la mirada política. También he visto en algún lugar de la comunicación de que habría diferencias del Vaticano y de Francisco respecto a la gestión de Fernández. Hay un corrimiento de Grabois. Sí. Ha habido un hecho muy significativo. Nunca había estado en ese lugar. Más cerca de Cristina que de cristinizado. ¿Y eso cómo se baja la política? ¿Cómo baja al gobierno, al hecho en sí, a la gestión? Profundiza la crisis. El gobierno es un gobierno de bloqueos. Tiene un ministro de un color, un secretario de otro. Tiene que tomar una decisión ahora trascendente. Acá hay un acuerdo con el fondo. Hay que bajar subsidios en materia de energía, de tarifas. Bueno, el sector de la energía está controlado por Basualdo, un funcionario que ni siquiera pudo ser echado por Guzmán. ¿Y cómo termina eso? Ahí hay una explosión. Y hay un conflicto, indudablemente hay un conflicto porque lo que se está viendo en el gobierno es que no va a poder cumplirse algunos de los elementos centrales del acuerdo. Entonces le echan la culpa a la guerra con Ucrania y Rusia. ¿Y eso puede ser una excusa? Y hablan de recalibrar el acuerdo que hace 20 días lo votó el Congreso. A ver, ¿y los gobernadores peronistas? Miran la bandera. Ellos están preocupados por su gestión de gobierno y les preocupa su gestión. Pero Miguel, y necesitan tener un vínculo con el gobierno nacional medianamente para que también les lleguen recursos de obra pública. ¿Y qué significa miran la bandera? Claro. Perdón.
que no participan de esta disputa, que están muy preocupados por esta disputa, porque auguran o visualizan con la capacidad que tienen desde el ejercicio del poder la posibilidad de la derrota electoral. Por eso también se empieza a rumorear, Luis, que va a haber elecciones anticipadas en diversos distritos de la provincia. ¿Incluida la provincia de Buenos Aires? Incluida también se habló de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Ya te doy, Florencia. Sí. Lo que dijo Kicillof hoy lo tienen eso, ¿no? Hablando de la provincia de Buenos Aires. Otra cosa, que Kicillof estaba ahí. Primero, la cara de Kicillof ayer, ya que vemos cara, después mostrarme la cara. Terrible. La cara de Massa, la cara de Kicillof. Lo mostraron cada 5 minutos a Pablo Moyano, ¿viste? Como si fuera un rockstar. Es un audio de Kicillof. De ese momento, ¿de qué es? De horas, ¿no? Hace poquito. A ver, escuchemos. Muchos trabajadores y trabajadoras votaron a Macri, porque Macri en un spot, en aquel momento dijo, en mi gobierno, me pongo en spot, ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias. Perdone el exabrupto, los cagó. Los cagó. Cuando yo dejé de ser ministro, 1 millón de trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Cuando volví a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, 2 millones. Eso fue Macri, la estafa y la mentira. Pero lo votaron, el votito se lo quedó. Yo digo, en primer lugar, inexplicable que un gobernador diga este tipo de términos en un acto público. La verdad, es que en la política argentina últimamente parecería que decir malas palabras da votos. Hay un conjunto de dirigentes que empezaron a decir malas palabras. Una puteadita no me va a meter acá, ¿no? No, me parece que no, porque creo que hay que tener un sentido también de la estética oral, de lo que se dice, es un gobernador. Distrae. Y además tampoco es cierto, en el 2020 rompieron todos los salarios. En el 2020, con la pandemia y la cuarentena interminable y con el coro de infectólogos, liquidaron a todo el sector trabajador, le dieron un aumento en el sector público del 7%. ¿Escuchaste bien? Paritarias del 7% en el sector público. Y en el sector privado, como también había dificultades para volver al trabajo, la paritaria fue de 20, 25 puntos. Se comieron 20 puntos ahí y no la recuperaron más. En el 21 tampoco pudieron recuperar lo que perdieron en el 20. Si hubo pérdida del poder adquisitivo es con este proceso inflacionario. Kicillof miente. Y del que ahora se está despegando un poquito también, ¿no? Bueno, por supuesto, si al gobierno nacional le va mal, los gobernadores se van a desprender, se van a diferenciar. ¿Y por qué empiezan ahora? Porque está pasando esto, Luis, está ocurriendo. Que vos mirás encuestas de opinión respecto a la marcha del gobierno, a la credibilidad del gobierno, y te das cuenta que hay un 75, un 80%. Bueno, y ahí vamos a la pregunta del principio. Pero, Cristina, ¿es capaz de empujarlo hasta que se caiga? ¿O es capaz de irse diciendo, bueno, pero... No sé, como finalmente no hago de adivino, Luis. No, pero usted conoce cómo funciona el peronismo. No, y también la conoce Cristina. Claro, exactamente. La conoce mucho. Sí, claro que la conozco. Por eso, para mí no era concebible que ella pudiera delegar el ejercicio del poder en otra figura. Creo que debería haber sido la candidata a presidente en el Lo que pasa es que perdía, no importa si perdía o ganaba, pero hubiera sido mucho más genuina y real la construcción del proyecto del Frente de Todos. Ahora, lo que va a pasar ahora, no lo sé. Lo que está ocurriendo y está impactando también en la economía, en la falta de confianza, en la falta de previsibilidad, porque riesgo siempre hay en la actividad política. Lo que más grave es la incertidumbre, cuando no se sabe a dónde vas.